Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos están viendo una vez más a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, es una grande bendición. Y hoy queremos traer un mensaje para compartir con ustedes que creo yo va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Y quiero leer esta palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice la Escritura: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes. Nosotros hemos creído que Dios es bueno con nosotros y vamos a hacer una pequeña oración. Señor bueno y maravilloso, en esta hora venimos delante de su hermosa presencia honrando su nombre, sabiendo que su palabra, Señor, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos da aliento. Pero en medio de estos tiempos, Señor, difíciles, traiga usted, Señor, fortaleza sobre cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero traer este tema importante para nosotros en medio de la adversidad. ¿Qué ha pasado después de una semana? Una semana donde la mayoría de la sociedad creyente y no creyente ha hablado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha sucedido en tu vida estos días que has estado en casa, estos días que no has podido trabajar? Creo yo que algunos de nosotros buscamos a Dios, otros no lo buscamos. Pero ¿qué sucedió con los discípulos después que Jesús murió? Algunos fueron dispersados, pero cuando Jesús resucitó, los juntó y los envió y les dijo que se fueran a un lugar de tal forma de que permanecieran en oración. Eso es importante. Y hablar de la adversidad podemos encontrar nosotros desde el principio de la Escritura diferentes tipos de adversidad. Hay una adversidad que el hombre enfrenta, el hombre natural. Hay otra adversidad con el mundo y la otra adversidad que es con el diablo. Pero vamos a hablar del hombre natural. En la adversidad del hombre natural, cuando el hombre natural enfrenta una adversidad, muchas veces no sabemos cómo actuar, pero yo quiero encontrar y traer esta palabra a ustedes a través de la Escritura. Nosotros podemos recordar cuando David, aquel pequeño joven que se enfrentó a un gigante y que hizo grandes maravillas, de momento la adversidad vino sobre él y Saúl se levantó contra David. David tuvo que empezar a huir, salir de los lugares donde se encontraba. Pero ¿sabe algo importante? David conocía bien a Dios y sabía que los adversarios, por más grandes que fueran, por más gigantes que estuvieran ahí, el Dios Todopoderoso lo iba a sacar adelante. Y en una ocasión David se encontraba escondido en una cueva y supo dónde se encontraba Saúl juntamente con sus hombres, con su escuadrón. Y llegó David en la noche y se llega a aquel lugar, toma la espada de Saúl. Estaba presto para matarlo, pero en cambio tenía que vencer al hombre natural. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que vencer al hombre natural que había en David? Bueno, pues David había vencido al hombre natural, ya que teniendo el arma, la ira, el coraje, la ansiedad, la situación que lo había llevado a ese lugar, no provocó que quitara la vida a Saúl. Al contrario, dijo: Dios me libre de que atente contra el siervo de Jehová. Entonces nosotros podemos ver que para vencer al hombre natural es negarse a nosotros mismos. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, entonces el hombre natural pierde toda potestad y la antigua forma, el antiguo modo de pensar empieza a cambiar. Y es importante que nosotros conozcamos esa parte. En cambio, nosotros vemos a Elías, un hombre que llegó con todo el poder y la autoridad, hace descender fuego del cielo, empieza a arrancar cabezas a los falsos profetas. Pero en cambio, una mujer dijo por allá a Jezabel que para la tarde iba a morir Elías. Elías salió huyendo de ese lugar como hombre natural. Tuvo miedo de perder la vida. Fue y se escondió. Y Dios habló con él en aquel lugar. Entonces vemos la diferencia muchas veces que nosotros podemos actuar de una forma drástica o de una forma sensata. Y es importante que nosotros podamos entender esa parte importante. Cuando nosotros enfrentamos la adversidad en el hombre natural, lo único que provocamos es que la paciencia venga de parte de Dios y esperar en Dios para que Él haga toda obra. Eso es bueno.
También podemos ver que enfrentar nosotros al mundo, muchas veces las situaciones del mundo, incluso hoy al ver todas estas situaciones que todos hablan, la enfermedad, la situación del virus que estamos enfrentando. Cuando nosotros vemos esa parte y enfrentarnos nosotros contra el mundo como hijos de Dios, negarnos a nosotros mismos, es importante nosotros saber lo que tenemos que hacer. Y vamos a la escritura ahí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que si hoy en medio de las circunstancias, el mundo que estamos enfrentando, la adversidad que estamos viviendo, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, entonces en nuestro adversario, el mundo, queda derrotado por nuestro Dios, y esperemos en Él. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad. Es importante permanecer conectados con nuestro Creador, estar en constante oración, estar en constante búsqueda de Dios a través de la palabra. Es lo único que va a hacer la diferencia. Si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros empezamos a dejar de buscar a Dios, ahora que no estamos asistiendo a la iglesia, ahora que no podemos reunirnos el grupo, quizá muchos decíamos: no tengo el tiempo porque tengo que trabajar, llego tarde, cansado, no me da tiempo de leer, no me da tiempo de orar. Hoy que tú ya no estás trabajando por las circunstancias que estamos enfrentando en este mundo, tienes el tiempo para leer, tienes el tiempo para orar, tienes el tiempo para buscar a Dios. Dios te está dando una oportunidad de que vuelvas a encaminarte a su buena voluntad. El mundo no puede detener el proceso de Dios. El proceso de Dios hoy en la actualidad, aunque veamos las circunstancias difíciles, su palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, a pesar de que viéramos una pandemia con una infinidad de muertes, a pesar de que viéramos las circunstancias que estamos enfrentando, en el plan divino de Dios es perfecto. Y yo quiero invitarte a que tú empieces a buscarlo. El mundo no puede detenerte. Tú tienes una ciudadanía celestial. Necesitas en casa, como los discípulos fueron enviados a casa. Ahora que nosotros por los gobiernos fuimos enviados a casa, ahí en casa levantar nuestro cuartel de oración, nuestro cuartel de búsqueda a Dios en la familia, en lo personal. Busca tu devocional en línea. Hay muchos devocionales que pueden llegarte día con día. Serle fiel a la palabra del Señor. Puedes buscar esa parte importante. Es necesario entonces que nosotros, aunque estemos pasando diversas adversidades hoy en la actualidad, a pesar de que estemos enfrentando hoy en la actualidad tantos problemas y situaciones, el mundo no nos va a detener. Nuestro adversario, el mundo, nosotros lo podemos vencer con decisión propia. Es importante entonces nosotros comprender esa parte importante. A través de la oración es de la única forma que vamos a salir triunfantes. Sea que vivamos o sea que muramos, al final somos del Señor. Y si permanecemos en oración, saldremos triunfantes en medio de este tiempo difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nos provee Dios a través de enfrentar al mundo? Lo que Dios nos provee es fortaleza. Esta prueba de enfrentar las circunstancias nos mantiene de pie en el Señor. Dios es nuestro proveedor. Dios es quien suple todas nuestras necesidades. No hay por qué tener miedo, no hay por qué temer, no hay por qué angustiarse en medio de estos tiempos difíciles. Enfrentarnos a la adversidad, enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a nuestro propio hombre natural. Es importante saber lo que nos va a dejar. Y hoy estamos empezando a enfrentar todas esas partes. Quizá no teníamos tiempo para meditarlo. Pero ahora que estamos en casa, reflexionemos. Apaga por un tiempo el televisor. Dedícate a hacer algo ahí. Busca a Dios. Comparte ese tiempo
con el Señor Jesucristo que necesitas compartir. Si hoy no estás en la iglesia, porque no podemos asistir a la iglesia, a las cuatro paredes, al lugar donde, el punto de reunión donde estamos cada quien, eso no quiere decir que Dios ya no está ahí. Dios quiere habitar en tu hogar, quiere permanecer en tu vida. El otro adversario que nosotros enfrentamos es al diablo, pero es un adversario derrotado. Dice el versículo 8, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es ciertamente, él anda como en apariencia, pero recordemos que el único león de la tribu de Judá es Jesús. Él quiere ser un imitador de Jesús. Está derrotado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Al momento que Jesús murió, triunfó sobre la muerte y contra todas sus acechanzas del diablo. Entonces no vamos a darle poder y autoridad a quien ya fue vencido por Jesús. Entonces depende de nuestra fe. ¿Qué nos va a dejar como experiencia esta base importante? El punto número 3, la experiencia importante que nos deja es que la fe nos mantiene firmes. Y aunque nuestro adversario, el diablo, se levante como aparentemente un león rugiente, no quiere decir que sea un león y que tú seas un derrotado. Recordemos a aquel David que peleaba contra el oso y contra el león y podía salir triunfante porque Jehová era quien lo defendía y le daba la fuerza y sabiduría para vencerlo. Bueno, Jesús ya venció a ese diablo derrotado. Y yo no le voy a dar autoridad a quien ya Jesús venció. Y me dice a mí que yo soy su hijo. Por lo tanto, yo soy más que vencedor por medio de Él. Porque su sangre me ha lavado. Porque su sangre me ha limpiado. Porque Él me ha restaurado. Entonces, el diablo no tiene autoridad ni poder sobre de mí. Yo tengo autoridad y poder sobre mi adversario, el diablo. Porque Jesús me ha dado esa autoridad para derrotarlo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos esa palabra de diablo y empezamos a temblar? Es que el diablo me derrotó, hermano. Es que el diablo me trae en pruebas. Cuidado, no le des autoridad a quien no tiene autoridad sobre tu vida. Tú tienes el poder y la autoridad. En cambio, si está pasando eso en ti, si tú estás creyendo que el diablo te está derrotando, si tú estás creyendo que el diablo te está sometiendo a diferentes adversidades, entonces es tiempo de examinarte. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice así la escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si Jesucristo habita en nuestro corazón, aquel Jesús que venció al diablo en la cruz y venció la muerte, entonces ese diablo que ya está vencido por Jesús no puede tocar tu vida, no puede llegar contra ti, porque Jesús ya lo derrotó. Esto depende de fe, y para fe necesitas crecer en la fe. Quizás algunos van a pensar: ay, hermano, usted está diciendo las cosas incoherentemente. Es cuestión de fe. Es cuestión de que tú le creas a Jesús a través de su palabra. Es necesario entonces que a través de este tiempo examinemos esas tres partes importantes. Estamos en casa y hemos pensado muchas veces: no puedo vencer al hombre natural porque mis amigos me enrolan en las malas pláticas, en las malas acciones, o porque no he podido vencer. Hoy que estás en casa, no te estás enfrentando a las adversidades humanas allá afuera. Entonces vence al humano. Hoy que estás en casa, no puedes decir que el mundo puede estar venciendo tu vida. Hoy que estás en casa, no puedes decir que el diablo puede tenerte derrotado, a menos que estés reprobado. Examinémonos a nosotros mismos, y si hemos creído que estamos reprobados, es tiempo de volver, es tiempo de recapacitar y de observar lo que Jesús hizo en la Escritura. A través de ella nos enseña qué ha hecho por nosotros y para nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel
que nos llamó. De tal manera que también la Escritura nos dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si es el mismo que le dijo a Pedro que le daba las llaves del Hades y de la muerte, el mismo que le dijo a los discípulos que no los iba a dejar solos, que enviaría una promesa, el que no le echó mentira a los discípulos cuando les dijo que iba a resucitar y resucitó, su palabra dice que es el mismo. Y si es el mismo que tú sirves, entonces no puedes ser un derrotado. En medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, busca al Señor Jesús. Quisiera hacer una oración por ti, ahí donde te encuentras en casa. Gracias por escucharnos. Padre bueno y maravilloso, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo en tus manos la iglesia, cada uno de aquellos que integran tu cuerpo, Señor, de diferentes denominaciones, quizás diferentes nombres de iglesias, quizás van a escuchar este pequeño mensaje, pero deseo de todo corazón que sea fructífero sobre ellos, que sea de reflexión para entender y comprender que es necesario adentrarnos a tu palabra, para comprender de quién somos, a quién servimos y a dónde vamos. Bendice a cada familia, bendice, Señor, a cada uno de aquellos que pondrán su esperanza en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Compártalo si usted cree que es prudente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.